Muy buenas a todos. Hoy, Estados Unidos ha interceptado un petrolero vinculado a Venezuela en pleno Océano Índico. El 9 de febrero de 2026, el Pentágono anunció que fuerzas estadounidenses habían abordado el petrolero Aquila 2 en el Océano Índico. Las imágenes difundidas muestran la operación realizada a plena luz del día. Militares estadounidenses descendiendo en helicópteros, tomando control del barco, asegurando la tripulación. El comunicado oficial del Departamento de Defensa, publicado en X, antes Twitter, detalló que realizaron un derecho de visita, interdicción marítima y abordaje sin incidentes. La operación se llevó a cabo en el área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico, Indo-PACOM, lo que confirma que esto ocurrió muy lejos del Caribe. ¿Cómo llegó el Aquila 2 hasta allí? Según fuentes del Departamento de Defensa, el petrolero fue rastreado desde el Caribe hasta su localización final en el Índico. Es decir, Estados Unidos lo estuvo siguiendo durante miles de kilómetros. El buque intentó evadir la persecución. Probablemente apagó sus transpondedores, cambió de ruta, navegó en zigzag, pero no importó. Las fuerzas estadounidenses lo encontraron y lo interceptaron. Y aquí viene la parte que ha generado mucha controversia. El Departamento de Defensa publicó una declaración que suena más a amenaza que a comunicado oficial. Ninguna otra nación del planeta Tierra tiene la capacidad de imponer su voluntad en ningún ámbito. Por tierra, aire o mar, nuestras Fuerzas Armadas los encontrarán e impartirán justicia. Se quedarán sin combustible mucho antes de que puedan escapar de nosotros. Esto es una declaración de poder total. Básicamente están diciendo, podemos encontrarlos en cualquier parte del mundo, y no hay escape. Para entender esto, necesitamos hablar de la llamada flota oscura petrolera venezolana. ¿Qué es la flota oscura? Son buques petroleros que 1. Están sancionados internacionalmente, principalmente por Estados Unidos. 2. Operan con banderas de conveniencia. Cambian su registro a países con regulaciones laxas para evitar controles. 3. Navegan con transpondedores apagados. Los transpondedores son sistemas que transmiten la ubicación del barco. Cuando los apagan, desaparecen del radar. 4. Ocultan su origen y destino. No declaran que vienen de Venezuela ni que van a países que compran petróleo venezolano violando sanciones. Venezuela, bajo las sanciones más duras de la historia, ha construido toda una red de buques que operan en las sombras para poder seguir exportando petróleo. Y Estados Unidos ha decidido que va a destruir esa red. Desde finales de 2025 y durante los primeros meses de 2026, Washington ha intensificado una política de interceptación y abordaje de estos petroleros. Esto no es solo diplomacia. No es solo presión económica. Esto es intervención militar directa contra buques civiles en aguas internacionales. Y la justificación de Estados Unidos es que estos barcos violan sanciones internacionales y financian actividades ilícitas, incluido el terrorismo según Washington. Venezuela, por su parte, lo califica como piratería internacional. Y ese término no es exagerado cuando analizas lo que está pasando. El caso del Aquila 2 no es aislado. Es parte de una escalada que viene desde hace meses. Vamos cronológicamente. Diciembre de 2025, el caso del Skipper. Bajo la administración de Donald Trump, quien reasumió la presidencia ese año, se incautó el buque Skipper tras su salida de Venezuela. El gobierno estadounidense argumentó que formaba parte de una red ilícita destinada a financiar actividades terroristas. Venezuela lo llamó piratería internacional. 7 de enero de 2026. Doble incautación simultánea. Fuerzas estadounidenses realizaron operaciones simultáneas en el Atlántico Norte y el Caribe para incautar 2 petróleros adicionales. Uno de ellos, el Bella 1, intentó algo increíble. Cambió su bandera a la de Rusia en plena persecución. Y aquí viene lo más grave. Incluso con un submarino ruso escoltando al petrolero, las fuerzas estadounidenses procedieron con el abordaje. Sí, leíste bien. Había un submarino ruso escoltando el barco. Y aún así, Estados Unidos lo abordó. Tras obtener órdenes judiciales de decomiso, las fuerzas estadounidenses tomaron el control del Bella 1, que fue rebautizado como Marinera. Esto pudo haber generado un incidente militar gravísimo entre Estados Unidos y Rusia. Pero al final, Rusia no respondió militarmente. 9 de febrero de 2026. Aquila 2 en el Océano Índico. Y llegamos al caso que nos ocupa hoy. El Aquila 2, rastreado desde el Caribe, perseguido a través de océanos, finalmente interceptado en el Índico. ¿Ves el patrón? Cada vez más lejos. Cada vez más agresivo. Cada vez con menos límites.
El Departamento de Defensa ha sido claro en su estrategia. Esto no es solo sobre interceptar barcos. Es sobre implementar un estrangulamiento total a las exportaciones petroleras venezolanas. ¿Qué significa eso? 1. Identificar todos los buques que transportan petróleo venezolano. 2. Rastrearlos sin importar a dónde vayan. Caribe, Atlántico, Pacífico, Índico. No importa. 3. Interceptarlos y decomisarlos, sin importar qué bandera enarbolen, sin importar quién los escolte. 4. Enviar un mensaje claro a cualquier armador, tripulación o país que considere ayudar a Venezuela. Los encontraremos. Pero hay más. De manera paralela a la presión sobre petroleros, Estados Unidos ha desplegado operaciones letales en el Caribe contra lo que llaman narcolanchas. Han utilizado portaaviones, destructores y cazas F-35 en operaciones contra embarcaciones menores vinculadas al narcotráfico. Esto ha convertido el Caribe en una zona militarizada de facto. Y el mensaje es el mismo: control total sobre el espacio marítimo en la región. Ahora, hablemos de lo que realmente significa todo esto. Primero, derecho internacional marítimo. Estados Unidos está abordando buques civiles en aguas internacionales basándose en sanciones unilaterales estadounidenses. Muchos países no reconocen esas sanciones como legítimas. Entonces, ¿con qué derecho Estados Unidos puede abordar un barco en el Océano Índico? La respuesta de Washington es: porque podemos. Porque tenemos el poder militar para hacerlo. Esto sienta un precedente peligroso. Porque si Estados Unidos puede hacer esto, ¿qué impide que China haga lo mismo en el futuro? ¿O Rusia? Segundo, tensiones con Rusia. El caso del Bella 1, con un submarino ruso escoltando, pudo haber terminado en un incidente militar catastrófico. ¿Qué pasa si la próxima vez Rusia decide no retirarse? ¿Qué pasa si dispara? Estamos jugando con fuego. Tercero, Venezuela completamente aislada. Si Estados Unidos puede rastrear y abordar petroleros venezolanos en cualquier parte del mundo, Venezuela no tiene forma de exportar petróleo. Y sin exportaciones petroleras, la economía venezolana colapsa completamente. Esto no es solo presión económica. Es asfixia total. Cuarto, el mensaje al mundo. Estados Unidos está demostrando que su poder militar no tiene límites geográficos. Pueden operar en el Caribe, en el Atlántico, en el Pacífico, en el Índico, en cualquier parte. Y eso es una declaración de hegemonía global sin precedentes. El abordaje del Aquila 2 en el Océano Índico es mucho más que la captura de un petrolero. Es la demostración de que Estados Unidos está dispuesto a ejercer su poder militar globalmente, sin límites geográficos, para imponer su voluntad. Venezuela lo llama piratería. Estados Unidos lo llama imposición de justicia. Pero lo que es indiscutible es que estamos viendo una escalada militar sin precedentes. Petroleros perseguidos a través de océanos. Submarinos rusos enfrentados indirectamente. Operaciones letales en el Caribe. Y la pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar esto? Porque si Estados Unidos puede abordar un barco en el Índico hoy, ¿qué hará mañana? Si te ha parecido importante esta información, dale like, suscríbete para más análisis de geopolítica y conflictos internacionales, y déjame en los comentarios, ¿crees que esto es imposición de justicia o piratería moderna? Nos vemos en el próximo video.